bring restoration to my soul. You bring restoration. You bring restoration. You bring restoration to my soul. Dice, me acuerdo de tus obras de tu beneficencia. Por lo tanto, o sea que eso le dijo el ángel: envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón. Fíjense bien, con todos los detalles se lo dijo. Apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor. O sea, todos los detallitos. Dios sabe todo, ¿verdad? Junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Entonces aquí Pedro se avienta un discurso, y lo vamos a leer, que no es como para convencer a nadie, pero aquí es, o sea, puede convencer a algunos, pero no a todos. Pero no es solo Pedro el que está hablando, es el Espíritu Santo obrando a través de Pedro, obrando en el lugar. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que toda nación Él ve con agrado a los que le temen. Que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Vean lo que está hablando Pedro. Pedro está siendo un testigo. Un testigo. Cuando Jesús dice: me serán testigos, Pedro está hablando de lo que él vio, ¿sí? De lo que él sabe. Y está explicando todo, o sea, explicando lo que soy, el plan de salvación, ¿sí? Y está diciendo, o sea, a mí me consta que resucitó. Comimos con Él, bebimos con Él. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio. Eso es lo que es un testigo, da testimonio, ¿eh? De que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y aquí vean lo que empieza a suceder. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Él todavía estaba hablando. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y recuerden, Dios respeta nuestra libertad de decidir, nuestro libre albedrío. Pero esta gente que estaba ahí, ellos estaban ansiosos de escuchar el mensaje. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Que un ángel se apareció y que dijo que iba a venir. Mandaron traer al que iba a traer la palabra. Entonces estaban ansiosos, por lo mismo que estaban ansiosos y a la expectativa de que iba a suceder, ellos fueron llenos fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos eso querían. Hoy el pastor habló de eso. O sea, a veces venimos a alabar a Dios, venimos a la iglesia más como una costumbre. Venimos porque me gusta la parte de las canciones, ¿sí? Pero en realidad no venimos a alabar a Dios. Si cantamos, le cantamos a Él, no a nosotros mismos, ¿sí? Por eso la adoración puede ser con música o sin música, con una grabadora o a capela, ¿verdad? Por eso es muy importante. O sea, ¿qué estoy yo esperando de Dios? Si yo estoy a la expectativa de lo que Dios está haciendo, Dios obra fácilmente. ¿Por qué? Porque yo lo estoy esperando. Entonces fíjense bien lo que sucedió aquí. Los defensores de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Los judíos. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, algo que le hacen a los hombres, pero aparte de eso, es el pacto que hizo Dios con Abraham. Que Dios le dijo a Abraham:
circuncida a todos los hombres de tu casa, y esa será la señal de mi pacto con el pueblo de Israel. Entonces, esa gente que estaba con Pedro, ellos eran defensores de que todos los que creían en Cristo tenían que circuncidarse. Que todos los hombres que creían en Cristo tenían que hacerse la circuncisión. O sea, y que si eran gentiles, o sea, no judíos, tenían que hacerlo para así pasar a ser judíos y ser parte de Cristo. Pero entonces aquí descubrieron que no había que hacer eso. O sea, esos dice que habían llegado con Pedro, que se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Vieron que Dios estaba obrando de una manera distinta completamente a lo que había hecho antes. Que ahora estaba abriendo el pueblo de Dios a todos los gentiles. ¿Sí? O sea, ¿se imaginan esa gente que fueron y todo, pero o sea, como que esos son gentiles, ¿verdad? Impuros, ¿verdad? No son de mi raza. O sea, Dios a nosotros sí nos quiere, a ellos no. De pronto ver, o sea, frente a sus ojos que empiezan a hablar en lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. ¿Por qué estos hombres sabían que los romanos habían sido llenos del Espíritu? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque hablaban en lenguas. Porque estos romanos empezaron a hablar en lenguas. Y alabar a Dios. Eso es algo también que sucedió con los primeros discípulos. Dice que todos esos extranjeros que los oían hablar en lenguas y que decían, oh, yo reconozco mi idioma. Dice que los oían hablar las maravillas de Dios. ¿Sí? O sea que cuando uno habla en lenguas, uno está hablando las maravillas de Dios, está alabando a Dios, está hablando profecía, o sea, uno está hablando lo de Dios. Lo de Dios. ¿Sí? Fíjense bien, ya llevamos 2, ¿verdad? 2 ejemplos. La primera señal visible del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Hay más señales, no es la única, pero hasta ahorita lo que se sostiene bíblicamente y la experiencia de 2000 años de iglesia es el hablar en lenguas. Yo leí el caso de un pastor en Corea, un pastor bautista. Ustedes saben que la iglesia bautista considera que todo esto sucedió en aquel tiempo, pero no ahora. Sí, entonces ellos no creen que eso de hablar en lenguas sea algo que Dios haya puesto en este tiempo, ¿verdad? Entonces este pastor, yo le hice testimonio y dice, yo le enseñaba a mi iglesia, o sea, que eso de hablar en lenguas, o sea, era mentira y que no era cierto, etcétera. Dice, hasta que un día, yo hablé en lenguas. Él, porque les digo, o sea, si uno realmente ama a Dios, si uno tiene hambre de Dios, si uno tiene deseo de Dios, y uno le dice, Señor, lléname, o sea, el Señor te llena. Y estés donde estés te va a llenar, o sea, y nadie tiene que orar por ti ni hacer nada, o sea, tú solito de pronto tu lengua va a perder el dominio y el control y va a empezar a hablar en lenguas, ¿sí? Entonces dice que a partir de ese momento que él empezó a hablar en lenguas, empezó a enseñarle a su iglesia que era cierto, que sí era cierto que hablaban en lenguas. ¿Y qué sucedió? Lo echaron de la iglesia. Pues ni modo, ¿eh? Otras señales. Magnificar a Dios. En la Biblia dice que magnificaban a Dios, que hablaban sin temor la palabra de Dios, que profetizaban y que se habla de las maravillas de Dios. Son algunas otras señales. Hace mucho tiempo yo recuerdo cuando estábamos allá con nuestro hermano el pastor Alarcón, que ahorita vamos a orar por él y por su iglesia. Hubo una vez que yo sentí algo muy así exageradamente fuerte sobre mí. Y empecé a llorar, pero era una sensación muy extraña, porque era como 2 yos. Un yo que no podía resistirse a llorar, y el otro yo que se cuestionaba, ¿por qué estoy llorando si yo no quiero llorar? Sí, o sea, porque estoy llorando, yo realmente no pienso en nada por lo cual tenga que llorar, pero al mismo tiempo como que era mi espíritu el que lloraba. En aquel entonces me acuerdo que yo pensaba que era tal vez eso algo más como el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Que era otra señal, y yo no creía tanto que el hablar en lenguas fuera la primera señal, sino que ese llorar había sido como mi primera señal de que había sido lleno del Espíritu. Pero realmente ahora, reflexionándolo hacia atrás, me doy cuenta que en realidad no era que yo fuera lleno del Espíritu, sino era el Espíritu Santo como revelándome mi condición de pecado en la que estaba, ¿sí? Porque realmente yo vine a ser cristiano varios años después de eso. Ni siquiera ese día. O sea, porque me venían muchos pensamientos de cosas que yo había hecho. Y aunque el Espíritu Santo me lo estaba revelando, yo finalmente todavía no me rendía a Cristo. ¿Sí? Entonces sentí esa presencia muy fuerte. Esa presencia tan fuerte me hacía llorar. Pero no es que yo fuera lleno del Espíritu. You bring restoration. You
bring restoration.